parte final con el trabajo cómo triplicamos el run life de nuestros pozos con bombeo mecánico. Una mirada integral a la metalurgia, procesos productivos, la disciplina operativa y el ciclo de vida de las varillas de bombeo. Son sus autores Pablo Subotovsky, ingeniero en petróleo del IPA, egresado en 2005, con experiencia en Chevron, Geopark y consultora independiente, y especializado en producción, reservorios y levantamiento artificial, docente en el IPA y formador en el IAPG con amplia trayectoria en desarrollo de proyectos y tecnologías para la industria. Y Miguel Iglesias, empresario con 20 años en Asindar, finanzas, comercial y dirección en aceros especiales, y cofundador de Apex en 2017, donde es presidente y accionista minoritario. Experiencia en gestión de negocios, ventas industriales y liderazgo corporativo. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Quizás me recuerden en trabajos como utilizando, perdón, tenía que decirlo. Bueno, gente, vamos a presentar este segundo trabajo que está asociado, básicamente es los resultados de un amplio estudio que se hizo en términos de varillas de bombeo a lo largo de un plazo de más de 2 años. Como toda la información que yo voy a mostrar a continuación está basada en ese estudio que realizó YPF en varios pozos a lo largo de todo el país, quise arrancar primero un poquito poniendo el frame, el marco de referencia sobre este ensayo. Entonces vamos a ver un poquito los puntos juntos. Se analizaron un total de 22 pozos. Hubo una selección de 22 pozos, como dije, de distintas cuencas, distintas condiciones, siempre hablando de pozos problemas, definiendo como pozos problemas aquellos que tienen al menos 2 intervenciones por año. Y al mismo tiempo, está un poquito más adelante, pero ya se los digo, también se seleccionaron para el estudio aquellos pozos que hayan tenido fallas asociadas a problemas de corrosión y o abrasión. Todo lo que fuese problemas, ni hablar si fue problema de bomba o de tubing, o problemas asociados a la conexión, al roscado, a cupla y demás, eso se lo sacó para focalizarnos fuertemente en lo que es la parte de varillas. Del total de esos 22 pozos que mencioné antes, hubieron 10 pozos que se pudo hacer una comparación directa de 2 productos diferentes. ¿Qué digo con una comparación directa? Se pone un producto, un tipo de varillas, ya sea de un fabricante o un tipo de acero, hasta que falla. Una vez que falla se retiran esas varillas y se pone una sarta nueva de otro fabricante o de otro acero hasta que falla nuevamente, manteniendo todos los demás parámetros tanto operativos como de diseño. Misma bomba, misma profundidad, mismo AIB, de manera que el ensayo sea lo más representativo posible. Los restantes pozos, los restantes 12 pozos, no es una comparación directa, pero también están incorporadas en el estudio porque comparativamente nos sirven. Eso nos lleva, lo que le dije recién, todas las varillas fueron reemplazadas completamente, no se usó varillas inspeccionadas, grado 2, todo material nuevo de vuelta para tratar de depurar lo más posible e ir a la parte metalográfica. Lo que también les dije antes, con respecto a que se analizaron los 22 pozos del estudio, es justamente también para evitar lo que se conoce como cherry picking, ¿no? Donde yo selecciono, si tengo 20 pozos, 10 mantuvieron bien, muestro estos 10. Acá vamos a mostrarles estadísticas de absolutamente todos los pozos que entraron en este protocolo. Solo se consideró las fallas en cuerpo por nueva corrosión y fatiga, lo que mencioné antes, y también, ya lo mencioné, el tiempo que duró este ensayo fueron más de 2 años, mínimo 2, hubo un pozo que casi se extendió a los 3 años. Fue un lindo trabajo ahí que lideró Dimas, lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy. Bien, fact, el hecho. Vamos a empezar por el final. Este fue el resultado de ese estudio que se hizo. Ahí lo que están viendo es el run life en millones de ciclos del fabricante A y del fabricante B a lo largo de este estudio. Y está segmentado por las distintas cuencas, pero eso también, muchos de ustedes sabrán, cada cuenca tiene su particularidad. Entonces, otra lectura que podemos llegar a hacer es la parte de Chubut,
típicamente tenemos problemas asociados a altas cargas y corrosión producto de las materias sulfatos reductoras, que ya estoy hablando antes con los biocidas. Tenemos acá lo que sería altas cargas y CO2 en lo que es, esto es Mendoza, o sea, sí, la parte de Mendoza Norte, en lo que es la cuenca neuquina convencional, tenemos también altas cargas, sulfídrico y CO2. En lo que es no convencional, diferente a lo que se pensaba con respecto a las cargas y demás, por las características que han dado los pozos, no se ha visto ninguna condición demasiado adversa. También por eso tenemos hay tan buen run life en ambos fabricantes. Y lo que es Santa Cruz, tenemos no tan altas cargas, pero sí presencia de CO2. Entonces podemos comparar las distintas cuencas o distintas condiciones de trabajo, la performance que tuvo un proveedor y otro proveedor. La idea de los siguientes slides es tratar de desglosar esto, tratar de entender por qué tenemos en algunos casos esas disparidades y en otros casos tenemos performance bastante similares. Pero de vuelta, quise arrancar con esto porque esto es lo fáctico, que no es la conclusión, pero sí el hecho que después analizándolo vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Bien, mito número 1. La idea de esta presentación es derribar un poco de mitos. Primer mito, acero 4330. ¿Es un buen acero o es un mal acero? No hace falta que me respondan. Yo sé que mucha gente tiene opiniones diferentes y demás, pero de vuelta, la idea de esto es tratar de ver con datos y tratar de ustedes saquen sus conclusiones de qué es lo que ocurre con este tipo de acero. Para arrancar a explicar el 4330, esta es una tablita comparativa que publicaba en su momento Norris, donde comparaban los distintos productos que ofrecen las distintas compañías en el mercado internacional y están ordenadas desde los elementos más ordinarios, cuando tengo pocas cargas, poca condición agresiva y demás, a los productos más premium. Fíjense qué interesante. Si vamos al final de la tabla, no todos, pero la gran mayoría de proveedores, incluso al día de hoy, el acero que usa, cuando estamos en condiciones muy severas, entiéndase por severas altas cargas y o ambientes agresivos por corrosión, es casualmente el 4330. Hay un par de empresas que optan por otra alternativa, que son los aceros propietarios que se conocen, pero no obstante la gran mayoría va para el 4330. Ahora, habiendo mostrado esto, veamos cómo se refleja esta misma pregunta cuando vemos estas estadísticas. Estos tres pozos que están puestos acá son pozos son pozos exigentes, pero como se usaban productos pensados para altas cargas, el factor de Goodman, considerando esas altas cargas, no era tan elevado. O sea, no es que estaban sobrepasados en términos de carga. Sí estaban sobrepasados si los comparamos con una varilla grado D. Y estos tres pozos también fueron comparaciones directas. Esto fue ese grupo de los 10 primeros pozos que mencioné, donde se puso la varilla de un proveedor. Cuando falló se puso la varilla del segundo fabricante. Y acá se comparó del fabricante A, el acero 4138, algunos conocen como... dejémosle con los nombres de aceros, o sea, acero 4138, y se reemplazó por el material que optó el fabricante B en acero 4330. Y lo que vimos es que en los tres pozos, en algunos un poquito más, un poco menos, pero en los tres pozos que se analizaron, de vuelta, altas cargas y ambientes corrosivos, el 4330 tuvo mejor performance en run life que el 4138. A lo cual ya un poco pues, empieza a hacer ruido eso que a veces circulaban a veces algunas guías de aplicación que decían que el 4138 es mejor para ambientes corrosivos que el 4330. Acá estamos empezando ya a ver un poquito que esto no es tan así. El 4330, lo dije bien creo, ¿no? El 4330 performó mejor que el 4138. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahora comparamos el 4330 no contra el 4138, sino contra los productos premium o los aceros propietarios que también ofrecen otras compañías? Nuevamente acá tenemos la comparación, estos serían los tres pozos que mostré antes, contra otros tres pozos distintos. Acá sí no es una comparación directa, pero sí de la misma cuenca como para que sea comparativa, que sea real la comparación.
Más allá de que obviamente los aceros propietarios típicamente se los bajan en pozos justamente de estas características. Y lo que de vuelta observamos es que una vez más el acero tradicional, por llamarlo de una manera, que ya tiene muchos años a nivel mundial, el 4330, nuevamente tuvo mejor performance que los aceros propietarios. O sea, el 4330, comparado contra todo lo demás, los resultados de estos 22 pozos es que tuvo mejor performance que los demás. Por lo cual ahí se empieza un poco a derribar quizás ese mito de que el 4330 no era uno de los mejores productos. Bien, ahora, vuelvo una para atrás. Yo antes comparé el 4330 con el 4138. Quizás alguien puede pensar, bueno, quizás el problema es que el 4138 no es tan buen acero. Entonces, eso nos va a llegar al segundo mito que queremos hablar. Ok, ya hablamos del 4330. ¿Qué es lo que pasa ahora con el acero 4138? ¿Es un buen acero o es un mal acero? Entonces, acá tenemos otra serie de 4 pozos de vuelta en comparación directa. Se baja una varilla en un pozo hasta que falla, se saca esa varilla en el mismo pozo, se baja de vuelta una varilla diferente de vuelta nueva. Comparación directa. Y acá lo que se comparó es el mismo tipo de varilla. Varilla 4138 por un fabricante versus la varilla 4138 de un segundo fabricante. Y nuevamente observamos tendencias muy marcadas. Básicamente en los 4 pozos, en mayor o en menor medida, pero hubo un fabricante que performó mucho mejor que el segundo fabricante. Entonces, esto también nos lleva a otra conclusión o otro razonamiento que es interesante. Ambos fabricantes fabrican bajo norma API, hacen los mismos controles, tienen todos según lo que exigen esas normas, y sin embargo los resultados en campo son diferentes, sistemáticamente son diferentes. Entonces, por eso la frase que reza ahí, un mismo tipo de acero me puede llegar a dar 2 varillas completamente distintas. ¿A qué está asociado esto? A los procesos productivos. Es algo que va más allá de lo que la norma me pide. Yo puedo cumplir la norma, pero al margen de la norma hay cosas que puedo agregar o quitar en mi proceso productivo que van a tener mucha injerencia en la performance que voy a encontrar. Sobre todo cuando estamos en ambientes más agresivos. Esto que está acá es un ensayo que se hizo en Estados Unidos de fatiga al aire. Si bien uno no puede hacer un traslado directo de este ensayo de fatiga al aire a la fatiga que ocurre en los pozos, cambia la temperatura, cambia el medio y demás, sí sirve como una comparación cualitativa. ¿Y qué es lo que nos encontramos acá? Acá se analizaron 5 fabricantes distintos. Cada fabricante optó por, no es que optó, pero se eligieron distintos productos de distintos fabricantes. Es una mezcla de fabricantes y de tipos de aceros. Pero lo interesante es que el primer fabricante que está acá se jacta de tener 2 procesos que son distintivos en su fabricación, que tiene que ver con el tipo de laminado con respecto a la competencia, a través de lo que se llaman los cajones móviles, y por otro lado, otro punto que ese sí voy a ahondar un poquito más, es un tipo de granallado especial. Para aquellos quizás que no conocen mucho el proceso de fabricación de las varillas, básicamente, luego de hacer el tratamiento térmico, aparece un laminillo superficial y se hace un granallado, muchas veces con el objetivo simplemente de sacar ese laminillo. Lo que, iba a decir la palabra descubrió, pero no es lo que descubrió. Lo que se le ocurrió a uno de los fabricantes es, si en vez de hacer un granallado normal para simplemente limpiar las varillas, yo juego con cómo hago ese granallado, con el tipo de esfera que le pego a la varilla, con la potencia, con la cantidad, y todo ese proceso de granallado, lo hago específicamente, pudo tener muchos mejores resultados. Y digo se le ocurrió y no le descubrió, porque en realidad este tipo de granallado no es algo específico de esta industria. Este tipo de granallado se usa mucho en la industria aeroespacial, industria militar, industria donde hace falta realmente acero de primera línea, se lo venía implementando hace mucho tiempo. Entonces, lo que se le ocurrió a esta gente es traer esta tecnología y aplicarlo a este tipo de producto. Entonces, el primer fabricante que combina este laminado en particular con este granallado en particular, obtuvieron estos resultados.
Acá hay dos fabricantes diferentes, pero ambos dos hacen también el granallado. Y después, los otros dos fabricantes que quedan acá no hacen este tipo de procedimiento. Y la verdad es que la diferencia es abismal realmente. Inclusive ahora voy a montar un poquito más en este tema de granallado. Uno dice, bueno, puede ser también de vuelta un estudio medio raro, pero son 3 estudios que apuntan a que este tipo de procesos realmente tiene un impacto muy importante en lo que es la vida útil de estos productos que son sometidos a fatiga, ¿no? La varilla siempre por su carga cíclica es el mecanismo más común de falla, es por fatiga. Ahí vamos. Este fue otro estudio, también en Estados Unidos, este se hizo justamente en la Universidad de Tulsa. Es un solo fabricante que ensayó su producto a distintas tensiones. O sea, pone la máquina de fatiga, la probeta a mayor o menor tensión y empieza a ensayar a cuánto falla. Obviamente, mientras más tensión aplica al producto, menos ciclos hasta la falla tengo, pero así todo, lo que hacen en este ensayo es que se compara todas las distintos steps usando un producto sin granallar y usando un producto que fue sometido a esta granalla particular. Y fíjense que en todos los casos, en todos los casos, siempre el producto que recibió esta granalla tuvo mejor run life. Hablando del producto del mismo fabricante, o sea, misma varilla con y sin ese tratamiento, se vio un aumento de run life en lo que es el ensayo de fatiga. Y esto de vuelta tiene bastante sustento y tiene bastante explicación. O para ponerlo en términos generales, ¿qué es lo que genera? Nosotros le damos con esta granalla particular especial a las varillas. Al impactar las pequeñas esferas sobre la superficie, hace como una especie de amasado. Básicamente deforman plásticamente un poquito esa superficie, hablamos a nivel de micrones, ¿no? Pero esas deformaciones como que separan los granos del acero y al separarlos quedan tensiones residuales, que se le dice. Al haber amasado y separado los granos de acero, tiene esa tensión superficial. Y como ustedes sabrán, la falla por fatiga se inicia por una fisura. Entonces, si yo tengo mayor tensión superficial, eso va a evitar, no va a evitar, pero sí va a hacer que sea más difícil que se inicie esa pequeña fisura en el famoso punto de concentración de tensiones. Como un beneficio adicional, esa compactación también del material le otorga propiedades que hace que sea menos propenso a propagarse una fisura. Entonces, estos serían los principales beneficios por lo cual iba a decir tratamiento superficial, pero no se imagine que es un tratamiento mecánico, no un tratamiento de templados aparte. Este tratamiento mecánico superficial le da buenas propiedades a la hora de someter un producto a cargas cíclicas. Esto es el primer estudio que les mostraba de las 35 varillas, segmentado por distintos tipos de grados, y es interesante ver que este proceso de granalla me aumenta la vida útil tanto en los productos tipo API, las varillas grado D, como también en los productos pensados para alta resistencia. Fíjense que siempre que comparamos estos productos que fueron sometidos a la granalla frente a los que no fueron sometidos a ese tratamiento, tienen una mejor performance sin importar el tipo de acero. Inclusive, esto es también justo del gráfico de la tabla anterior, si comparamos el promedio de la vida útil de una misma varilla, de un mismo fabricante, de un mismo tipo de acero, con y sin granalla, también nos encontramos con diferencias muy pero muy grandes. Por eso es que decimos, vuelvo a insistir con esa frase que estaba antes, dos varillas del mismo tipo de acero o nomencladas igual por norma API, no necesariamente me tienen que dar el mismo resultado. Esto es lo que fundamenta esa frase. Bien, pasemos a un tercer mito que tiene que ver, esto sí ya es más con una práctica operativa, no tanto con un tipo de acero. Vamos a cambiar un poco la página, que fue una conclusión que no se buscaba en este estudio, pero que también salió un poquito a la vista y me pareció interesante también traerla. Acá todo el mundo, me imagino que sí, todo el mundo sabrá que cuando usamos una sarta de varillas grado D, la vieja conocida y noble grado D, las cuplas que utilizamos para unir varilla con varilla, salvo que haya algo medio raro, por ejemplo no tenemos stock o lo que fuese,
pero típicamente usamos cupla tipo T. La pregunta que nos surge es lo siguiente. Cuando usamos varillas de alta resistencia, sea 4330, sean grados propietarios, alta resistencia, ¿qué cupla debemos utilizar? Y acá hay de vuelta mitos, distintas corrientes, distintas opiniones. Yo fui, mucho me pasa, fui profe durante muchos años y siempre repetí, por inercia, por paradigma, que cuando usamos productos de alta resistencia, varillas de alta resistencia, hay que usar cuplas también de alta resistencia. Sin embargo, nos encontramos que con uno de los mayores proveedores de Estados Unidos, cuando fuimos a consultarle eso, se nos quedaba un poquito boquiabiertos. Dicen, no, ¿cómo varillas cuplas de alta resistencia? Para PCP sí, fantástico, por el mecanismo de desgaste y demás. Pero para bombeo mecánico usamos cupla T. Nosotros suministramos a todo el mercado de Norteamérica con cupla T, no importa si es varilla grado D o si es varilla de alta resistencia. A lo cual es un poco de ruido. Entonces, acto seguido, nos mandan un correíto, esta tablita que está acá, que se las resumo rápidamente. Básicamente lo que nos decían estos norteamericanos es, mira Pablo, vos fijate los límites de tracción que tenés en el cuerpo de una varilla, o sea, será la tensión de fluencia multiplicado el área del cuerpo, versus el límite de tracción que tenés en una cupla. La resistencia de la cupla, grado T, multiplicado por el área que tiene la cupla. Y sin importar si hablamos varilla de 3/4, varilla de 7/8, varilla de 1 pulgada, full size, slim hole, siempre, el límite de tracción que nos encontramos en la cupla T es superior a lo que es el límite de tracción que tenemos en el cuerpo de la varilla. Por lo tanto, por un lado, no habría razón, salvo que haya algo diferente, como erosión, mucho procedente más, ahí podemos evaluarlo, pero en principio, en condiciones normales, no habría ninguna razón por la cual se debiera de utilizar cuplas de alta resistencia en lo que es, cuando utilizo varillas de alta resistencia. De hecho, el caso más extremo es el caso de la cupla, o sea, cuando tengo varillas de 7/8 y uso cuplas slim hole. ¿Por qué? Porque la relación entre el diámetro del cuerpo de la varilla de 7/8 versus el cuerpo que tiene la cupla de 7/8 slim hole es la que menos diferencia de proporción tiene. Entonces, aún en ese caso, que es el más severo, la verdad es que se usa muy poco acá en la Argentina la 7/8 slim hole, pero vamos al peor caso, fíjense que aún esto se sigue cumpliendo. Entonces, básicamente con este estudio sencillo mecánico, un poco probaron que realmente no era necesario usar cupla de alta resistencia. Como condimento, esto nos dijeron, tenemos vendido más de 7 millones. 6 millones por año. 6 millones por año de varillas de alta resistencia con cupla T y no hemos tenido ningún reclamo. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque todo este estudio que hizo IPF, estos 22 pozos, efectivamente se bajaron, en todos los casos se bajaron varillas de alta resistencia, fueron esos 22 pozos que mostré recién, se bajaron todos con cupla T. Y no tuvieron ninguna falla al menos esos 22 pozos. O sea, los gringos está fantástico que nos dicen, pero me gusta usar mucho la frase de que los pingos se ven en la cancha, se ven acá. Y la verdad que ese estudio también dio el mismo resultado. Algo que también se dice, y esto se los comento a modo de información, quizás habría que estudiar un poco más si es cierto o no, pero existe la sospecha que inclusive podría eventualmente ser contraproducente usar cuplas de alta resistencia en bombeo mecánico combinado con varillas de alta resistencia. Y el punto está que como la cupla de alta resistencia tiene menos ductilidad, entonces al haber un poco de flexión, un pozo desviado, trabajo de cualquier tipo, va a cargar mucho más sobre el pin que lo que sería una cupla tipo T. Estas fueron buenas palabras de este fabricante internacional. No lo puedo aseverar, pero la verdad que por mí tiene bastante sentido, por eso también se lo quería transmitir. ¿Podrían ir avanzando hacia las conclusiones, por favor? Perdón, se me fue el tiempo. Bien, entonces vamos hacia las conclusiones. Básicamente, la primera conclusión que sacamos con esto es que, si bien es importante tener en cuenta la experiencia previa, pero súper importante toda la experiencia de aquellos que tienen más ganas que uno, que han ido probando y demás, hay que también balancear y tratar de que eso no se convierta en paradigmas. El famoso, no sé, acá siempre se hacía acá. Así siempre se hizo acá.
sea, hay que ir desafiando ese tipo de problemas. El segundo punto es que lo que muestra este estudio es que es extremadamente importante seleccionar correctamente el tipo de grado de acero para cada caso. Y para poder seleccionar bien cada grado de acero, es importante entender cómo performa cada tipo de acero, qué acero sirve para cada condición. El tercer punto que podemos concluir de todo este estudio de trabajo es que aún siendo tan importante, como dije en el punto 2, elegir correctamente el tipo de acero, también hay que tener en cuenta que un mismo tipo de acero te puede dar distintos resultados, dependiendo del fabricante que elijamos. Por eso también es importante ver los datos de campo. Y el último punto, que también nos parece muy interesante, es que los nuevos aceros propietarios que se han introducido en el mercado, cuando los comparamos en performance con los aceros más tradicionales, llamémoslos más viejos si quieren, como fue el 4330 o 4138, la realidad del estudio muestra que en casos no muy exigentes, como por ejemplo el no convencional, no hay tanta diferencia, pero en los casos más agresivos, ahí realmente sí se ve una diferencia de performance entre un tipo de acero y el otro. O sea, el acero antiguo, llamémoslo tradicional, con tus aceros propietarios. Perdón por haberme extendido, ahora sí, con esto terminamos y pasamos sí, a la sección de preguntas. Gracias. ¿Qué tal? Matías Pereira, de Tenaris. Bueno, muchas gracias por compartir la presentación. Quería hacer una consulta respecto a los ensayos de fatiga que mostraste, que entiendo que son por bending, no por fatiga axial, ¿no? Correcto, sí. Correcto. Hay una población de datos que muestran una dispersión muy grande, creo que los primeros que estaban a la izquierda. Las columnas celestes. Sí. ¿Cuál es el estudio fractomecánico o de resultado después de los ensayos que permite correlacionar tanta diferencia en vida-fatiga teóricamente con un material hecho para ensayos, ¿no? Porque tenés de 100.000 ciclos a, no sé si veo hoy en 30 millones. 3 millones. Luego se corta el estudio. Uno a la 7, 3 millones. ¿No? Sí. 30, perdón. Por eso, no alcanzo a entender, porque si son hechos a una relación constante de carga, ¿por qué tanto scatter de resultados? Bien, la realidad es que nosotros no nos han pasado, este fue un estudio externo, fue un estudio que nosotros tuvimos acceso más que a los resultados. No sé, Miguel, si vos te... No, esto parte de un trozo de 3/4, se le da el bending y se empieza a girar el producto. Digamos, no tiene ninguna conclusión de por qué uno tanto y por qué uno tanto, es un estudio simple de cantidad de vueltas que dan el bending. Como fue un estudio por un tercero, de vuelta, se nos compartió el resultado, pero no el estudio, no fue un estudio que nosotros mandamos a hacer. No la conclusión. Así que te la debo, discúlpame. Hola, acá en la mesa, María Lucia Parelli. Yo les quería consultar un poco, al principio vimos unas comparaciones entre fabricantes, entre diferentes productos, y realmente vimos diferentes performances para de alguna manera acercarnos a ser concluyentes. Tenemos que entender, y si les pregunto me van a decir que sí, que en todos los casos las fallas que culminaron con la vida de cada una de esas sartas fueron fatiga del cuerpo. Y no fueron iniciadas por una inventación, por un elemento ajeno a lo que podría ser la propia performance del material. ¿Sí? Si queremos hacer foco en el material, no solamente tenemos que diferenciar y asegurarnos de tener las mismas condiciones o cercanos a las mismas condiciones, sino que se verifique la fatiga del cuerpo. Si tenemos otro tipo de falla que culmina con la vida, no estaríamos pudiendo concluir sobre la calidad del material, que es lo que estamos haciendo. Bien.
Te comento un poquito, como dije al principio, lamentablemente no pudo venir Dimas. Dimas fue el padre de todo este estudio dentro de YPF, el que era una persona transversal, por eso que lo pudo realizar. Y dada la importancia que tuvo el estudio, se trató de descartar todos aquellos casos en donde hubo algún agente externo, no fueron contemplados estos 22 pozos. De vuelta, esta es la información que nos suministra YPF a raíz de este estudio, pero el estudio contempla eliminar cualquier vestigio de que pudo haber alguna contaminación, por así decirlo, por, como decimos, un problema de manipuleo, de mala instalación y demás, no se tuvo en cuenta en este estudio. O sea, serían solo los casos donde comprobadamente hubo problemas asociados a lo que es la fatiga, no por por un entalle, un problema de manipuleo, ni hablar torqueo y demás. No sé si con eso respondí tu pregunta. Estaba re perdido, bien. Ahí vamos. No, bueno, y un poquito teniendo en cuenta lo de las cuplas T me parece perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos sobrepasando la presión, los problemas de las cuplas son otros. Y particularmente, apoyados un poco en estas experiencias que de alguna manera se están llevando. Cuando hablamos de otros procesos productivos, estamos hablando, señor Anallado, porque hay un tema. Vos explicaste bien el tema de la deformación superficial, la actitud, lo que estamos buscando con el granallado, y estamos hablando de una tensión de compresión que se compone con la detracción, y justamente el punto más débil es la cara exterior del cuerpo de la varilla, y ahí es donde estamos actuando, lo veo bien, y eso de alguna manera es lo que podría estar explicando este tipo de respuesta, ¿sí? Y ahí es experiencia, ¿no? Quiero compartirla y comentarle, ver qué opinás. Yo creo que el análisis de fatiga desde el punto de vista de Woodman, curva de Bullen, y un poco lo que estamos viendo y analizándolo como un proceso de tensiones, escapa a lo que nosotros encontramos en campo. Vemos que vos tenés ahí SATAs que han durado 2.5 millones, 3.3 millones de ciclos, y eso es menos de un año de operación. Eso y trabajando al menos del 100% de Woodman, si fuesen en cuerpo, evidentemente no nos sirve como operadores. Si nosotros tenemos un yacimiento donde tendríamos que tener las varillas exigidas de esa manera y tendríamos esa respuesta en todos los casos, tendríamos una media de vida de que estaríamos interviniendo un pozo 2 veces al año, básicamente. ¿Sí? Sí. A lo que voy es, creo que el proceso, incluso nuestro diseño de sarta de varillas es cálculo de tensiones y asimilándolo a Woodman, me parece muy simplista, le faltan un par de dimensiones, creo que va por otro lado. La vida muchas veces es el tiempo que tardamos en perder esa compresión en la superficie, creo que gran parte de la vida es eso y va más allá del material. Sí, comparto totalmente tu visión. Es bastante injusto en algún punto hacer un análisis de pocas dimensiones con toda la variabilidad que puede llegar a tener. Pero como dije antes, la idea un poquito, inclusive volviendo a este tipo de estudio, no es que porque acá diga 30 millones de ciclos, dividido por 4 hombres por minuto, la cuenta va a durar X cantidad de años y esta que duró muchísimo menos va a durar medio año, ¿no? No es tan así. Pero sí nos sirve, y por eso para mí, más que esta me gusta mucho, creo que esta es la más justa de todas, porque de vuelta son dos aceros exactamente iguales fabricados con el mismo proceso de fabricación, con la única diferencia esta. Entonces eso, de vuelta, no sé hasta qué punto esta diferencia es trasladable a un pozo, pero sí seguro, no es que me da la sensación, vemos tanto en el ensayo en laboratorio, como también en el ensayo total de performance, que ahí se mezclan un montón de otras cosas, que se correlaciona a aquellos productos que tienen este tipo de granallado con los que no tienen, en términos de runline, ¿no? Entonces, por eso todo esto lo tomo más en forma cualitativa más que cuantitativa. Creo que es un error hacer ese análisis, pero me gusta mucho esa forma de verlo, totalmente. Por favor. Perdón que estaba perdido. Más consultas. Yo te puedo hacer una consulta que me quedó. Vi que en uno de los slides tenías, habías hecho el ensayo en un ambiente al aire.
¿Se puede hacer este mismo ensayo granallado pero en un ambiente corrosivo, en laboratorio? Para poder poner la varilla en condiciones de pozo, o más similares al pozo. Bien. Sí, se puede, es un estudio caro, porque tiene que estar en tensión la muestra en un ambiente corrosivo. En algún momento lo haremos, sí, se puede. Acá en Argentina no, creo que en Alemania o en Canadá no. Eventualmente lo vamos a hacer, es caro el estudio, porque no es poner solo en una probeta, sino que estar tensionado el material. La duda viene porque hay siempre una disociación entre lo que es la teoría y la práctica, ¿no? Como vos decías, los pozos son los que te van a cantar la verdad, pero simular dos condiciones iguales, por más que sea el mismo pozo, tenés que llevar el mismo encargado de turno, la misma plantilla, la misma llave de torque, la misma limpieza. Es muy difícil que te queden exactamente las sartas iguales, como para decir, puedo comparar. Sí, o sea, de vuelta, siempre hay una variabilidad en los ensayos. Lo que me pareció interesante de este estudio es que no hubo dispersión, sino que, como que en mayor o menor medida, pero casi siempre, o sea, si fuera algo azaroso, por así decirlo, descartemos la mala intención, porque realmente acá no hubo mala intención, esto es un tercero para realmente saber qué tenía que probar. Y si habría dispersión, o sea, si habría esa probabilidad de dispersión de datos por todo lo que mencionás, lo lógico sería esperar que haya para un lado o para el otro. Entiendo que 22 pozos, a mí me hubiese encantado esto de 222 pozos, ¿no? Pero ya que en 22 pozos sea constante esa diferencia, no es concluyente, 100%, pero sí por lo menos nos da un rumbo hacia donde quizás debemos empezar a poner más foco, y ensayos como el que vos mencionás serían interesantísimos para ir cada vez fortaleciendo más una teoría, absolutamente. Gracias. No, por favor. Agradecemos a los autores el trabajo.